Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy requete, muy buenos días, buena vida. Listos en una transmisión de la Universidad del Conocimiento y del Amor a través de Facebook Uncoa y bueno, también en YouTube Uncoa. Y les agradezco que estén por aquí, a todos los que se hacen cita cada día, que ya se hace, como bien me comparte una compañera nuestra de la Universidad del Conocimiento y del Amor. Dice, ya cuando los escuchamos se hace como una costumbre, dice, de estarlos escuchando, y el día que no los escuchamos decimos, ahora qué habrán dicho, a lo mejor lo que hoy se dijo era lo que hoy necesitaba escuchar. Entonces ya optamos por tratar de verlos, aunque sean en otro horario. Así es de que así es como estamos nosotros compartiendo, porque no es que te acostumbres, sino que de veras se hace como un hábito de aprender, porque es como nosotros, eso me lo acaban de compartir, pero nosotros en la experiencia que hemos tenido varios, es que yo en mi experiencia personal digo, ganas de diario traer como un chicharito aquí, de estar oyendo las conferencias o de estar oyendo pues a Gregorio Chacón o así. Entonces digo, así sí, ya estás oyendo y no creas que no, es estar escuchando el conocimiento, te hace una vibración, se hace un magnetismo que caes en ese magnetismo y te envuelve. Ayer mismo, por ejemplo, estaba escuchando la conferencia que se dio allá en la sede de Uncoa Zamora a través de este receptor Abril Medina, y yo la estaba escuchando, pero sentía un soporcito así de que estaba como que en la misma frecuencia, vamos. Y cuando tú aprendes ya a estar en un nivel de frecuencia para estar conectado con el conocimiento, te envuelve eso. Por eso también otra comprobación es que muchos de ustedes que ya se hacen cita continuamente al establecimiento, al inmueble de la Universidad del Conocimiento y el Amor Uncoa, algunos llegas y dices, es que llego aquí y me siento tan a gusto. Otros dices, es que nomás estoy ahí y me da sueño. Otros, muchos son esos comentarios similares, porque no entiendes por qué te da sueño, pero no es que sea sueño de dormirte y jetearte, es que no, es una diferencia de encontrar y caer en una vibración de un magnetismo, de un sopor agradable que te mantiene en un estado de tranquilidad, que ese mismo estado de tranquilidad te mete a esa frecuencia que te estabiliza, y entonces sientes esa necesidad de querer cerrar los ojos porque estás en paz, estás tranquilo. No es que tengas en sí sueño, sino que es esa necesidad de estar así. Entonces llega alguien y te ve y dice, no te molesté porque estabas dormido. No estaba dormido, no estaba dormida, simplemente estabas a gusto, porque entras en una contemplación de nada, en una contemplación del aparente nada, pero a la vez de sí mismo nada más. Y entonces eso es grato. Y ya cuando tú empiezas a acostumbrar a tu cerebro a hacer mecánicas de relajación, el cerebro se va acostumbrando hasta que logra un equilibrio de estar desinflamado. En ese estar desinflamado va a lograr un equilibrio emocional, porque entonces se establece en nosotros un magnetismo que cambia tu vibración y cambia tu ley de atracción. Tú mismo, en tu manera de accionar, va cambiando, porque entonces ya no es una manera tan irritable, tan instintiva de reaccionar, porque en un estado de relajación, de sopor, de tranquilidad, de equilibrio, ¿qué te hace mal? Nada. Si tú te pones en un estado constante así, entonces vas acostumbrando a las células de tu cuerpo a estar así. Entonces no hay algo que lo altere, hasta llegar al punto que acostumbres tanto a tu cerebro y a tu cuerpo a estar de tal manera que aunque pase una catástrofe, una calamidad, puedas tú controlar tu cuerpo a estar en paz y poder tomar decisiones más ideales, más correctas, y no en un estado de beligerancia, en un estado de sobresalto, de angustia, de miedo, de ansiedad, que la misma angustia, el miedo y la ansiedad te llevan
a tomar decisiones que te hacen cuatrapearte. El ejemplo claro lo podemos tener como cuando de repente en la mañana ya estás acarrerado porque según tú se te hizo tarde y estás a prisa recogiendo y quieres hacer las cosas de una manera más abrupta, más rápida y más bien el ejemplo sería ese. Las quieres hacer tan rápidamente que te causa hacerlo de una manera abrupta. Y entonces hacerlo de esta manera abrupta te entorpece porque entonces ya es como una manera más difícil de hacerlo. Entonces te entorpece y en lugar de que te salga bien, vas perturbándote, te paralizas, te impides, te complicas y eso te causa molestia. Entonces quieres hacer otra cosa y otra vez se te cae y ya empieza una molestia. Pero porque estás en ese estado de entorpecimiento y de desequilibrio. Pero cuando estás en paz, con tranquilidad, agarras más tu tiempo, hay equilibrio, se te cae algo y lo tomas de otra manera, un accidente, luego lo recojo, o si tengo tiempo lo recojo ahora, pero no hay una molestia tal. Entonces tienes que aprender a relajarte, tienes que aprender a no estar en un estado de sobresalto, de angustia, de entorpecimiento, porque entonces fíjate, cuando entras en angustia, los sinónimos de angustia es intranquilidad, malestar, pesadumbre, ansiedad, desconsuelo, aflicción, ansia, desesperación, preocupación, tormento, tristeza. Y entonces en esa angustia, en esa ansiedad, en esa aflicción o preocupación, te lleva a la congoja, a la intranquilidad, a la inquietud, al ansia, y entonces vas cometiendo esos errores. Y cuando, por ejemplo, hay situaciones que hay una catástrofe, una calamidad y te invade esa angustia, esa ansia, ese miedo, esa zozobra, esa intranquilidad, y entonces no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionar, no sabes cómo, y eso entorpece. En situaciones como cuando ha habido catástrofes naturales y ya se expresa el pánico, el miedo, la ansiedad y la angustia, tú ves cómo se entorpecen unos con otros y entre sí mismos te tumbas por querer salir de un lugar conglomerado de personas y tú mismo te tumbas, tú mismo te pisoteas y algunos mueres por el atropellamiento en lugar de lo que el catástrofe natural está amenazando. Entonces estar en paz es conseguir lograr la paz, la amenidad, el equilibrio, la tranquilidad, ¿sí? El sosiego, la serenidad, la paz, la calma, a pesar de las adversidades. Y entonces así en tranquilidad poder resolverte de una manera mejor. Entonces el ejemplo cuando llegas a la Universidad del Conocimiento y el Amor y sientes ese sopor es porque se hace ahí un magnetismo tal que aunque los que estamos ahí no seamos perfectos, pero tenemos la intención de aprender, comprender y mejorar, entonces hay esa intención que se convierte en una vibración porque es una intención común de todos los que estamos ahí. Vamos porque en verdad queremos siempre ser mejores. Nadie va porque quiere ser peor o estar peor. Todos vamos porque nos sabemos imperfectos, nos sabemos aún con errores, nos sabemos que nos falta mucho por conquistarnos y el ideal es lograrlo un día. Entonces se convierte en un magnetismo en ese lugar que se va impregnando y entonces eso es lo que sientes tú cuando vas por primera vez o si ya eres una persona asidua a ese lugar y llegas y te sientes así, cómodo, aletargado, te sientes somnoliento, te sientes en calma y dices, bueno, no lo entiendes, los que vas por primera vez no lo entiendes, no sabes por qué te sucede. Y la situación es esa, que es
porque es una vibración, es un sopor, es una frecuencia que te da como un adormecimiento, como somnolencia, como pesadez o estar en un estado de modorrez, o sea que estás modorro. Pero no, es un estado placentero. Cuando tú logras acostumbrarte a ese estado de placidez, entonces aprendes a escuchar tu mente y entonces desde ahí ya llega un nivel de conciencia más superior que te da conocimiento. No solamente son las mecánicas que te enseñamos para entrar en un estado de sopor o de tranquilidad, sino que te llevan a un magnetismo tal que no solamente estando en la Universidad del Conocimiento del Amor te sientas así, tranquilo, en paz o somnoliento, sino que logres estar así en todo momento, en todo lugar, con todos. Ahora sí, con todos, en todo momento. Y eso es porque vas formando un plasma y una vibración en ti que te va dando una condicionalidad, un acondicionamiento físico, químico, biológico. Porque sabiendo la importancia de un pensamiento y que un pensamiento es el que afecta al cuerpo físico biológicamente, al hacer esta constante repetición de un mecanismo de relajación, el cuerpo se va acostumbrando y va transformando su estructura molecular hasta que llega el momento que te acostumbras a hacer de tal manera, una manera pacífica, una manera sosegada, una manera equilibrada, una manera en paz. Y eso es una funcionalidad que nos deberíamos de dar la tarea de ser donde quiera que estemos. Así es de que aprender a relajarse es sumamente importante en estos tiempos. Saludos Charito Carvajal, Connie Moreno, José Antonio Mendoza de Rialto, California, Inmac, saluditos. ¿De dónde es? No tengo el dato. Inmac Bakir, saludos, gracias por el emoji. Gloria López, hermosa, saluditos. Saludos, gracias por esa flor. Saludos. Pone muchos me gusta, pero no sé si estás oyendo en español. Gerardo Villalobos, hola, aquí te acompaña un ratón. Muchas gracias, Gerardo Villalobos, gracias. Y bueno, entonces entender y comprender la importancia de esto, y que entonces otros ejemplos que hemos tenido es recientemente había el hijo de un amigo que va a terapias y él tenía que estudiar, leer, y se había traído su cuaderno, su libro para ponerse a leer, y en esa ocasión no se bajó del carro. Entonces le decimos a nuestro amigo, el papá, ¿y dónde está tu hijo? Porque hoy no se bajó. Y dice que no se baja porque cada vez que tiene que estudiar o ponerse a leer y que se viene a acompañarme y me tiene que esperar aquí, y pues se trae su libro para leer, para aprovechar el tiempo que yo estoy en terapia, que es de 1 hora o hora y media o 2, dice yo lo aprovecho en estudiar y leer, pero dice que ha comprobado que no puede leer aquí. Y ya, ¿cómo? ¿Por qué? Pues dice que le da sueño, que empieza a sentirse tan relajado que no puede leer. Entonces así son situaciones que no solo él, mucha gente que va por vez primera, segunda o tercera, dice, ay, nomás llego aquí y me da un sueño. Y entonces es a lo que te digo, que se genera una vibración. Imagínate pues que en tu hogar, al tú establecer tu mecanismo de relajación personal, logres acrecentar ese magnetismo a tal magnitud de que cuando entren a tu hogar alguien se sienta tan cálido, se sienta tan a gusto, se sienta tan plácido, sienta tanta amenidad, se sienta tanta lisura y tanta finura de estar ahí contigo. Y entonces tus hijos no querrían salir a la calle, no querrían salir de contigo, de tu hogar, porque dirán, ay, es que yo amo estar en la casa de mi madre, amo estar en la casa de mi padre, ay, es que me siento tan a gusto. Y entonces tus familiares o amigos cuando te visitan, ay, mejor que sea en tu casa. ¿Por qué? Porque entonces tú ya ampliarías un magnetismo
de calidez y de salud mental, porque al ampliar ese magnetismo no solamente te sirve a ti, sino que también impacta a aquellos que llegan. Entonces es como un capullo en flor abierto, dando la bienvenida con lisura, finura, dulzura, calidez a todo el que llega. Y entonces así nosotros en la Universidad del Conocimiento y del Amor, aunque no esté a veces nadie en la puerta para recibirte con el amor que debiéramos recibirte, pero a la hora que llegas y te sientas y estás en ese ámbito, es estar como en un capullo, como en un jardín de rosas, como en un invernadero donde estás sintiéndote así, en ese calorcito, en ese sopor, en esa tranquilidad, en ese acompañamiento que sientes seguridad. Entonces nosotros debiéramos ocuparnos por cada uno hacer de sí mismo ese Edén, ese cielo celestial en nosotros, sentirnos tan agradablemente, primero para nuestro cuerpo físico, convirtiéndonos entonces en nuestro santo templo, en nuestro templo celestial, donde alberguemos nosotros y que nosotros nos sintamos en paz. Al nosotros generar eso en sí mismo, va a acrecentarse a nuestro entorno, donde convivimos, y entonces donde quiera que tú llegues siempre vas a ser bienvenido. ¿Sí? Porque antes de llegar tú, va a llegar tu estela de luz, va a llegar tu magnetismo, va a llegar tu vibración, va a llegar tu aroma. Vas a llegar antes, porque ese magnetismo se siente. Jesús el Maestro, eso era lo que representaba. Sabían aquellos que iba a pasar por ahí, y entonces con tan solo saber que el hombre manifestándose como tal en la conquista de sí mismo para elevar a su conciencia superior y lograr la divinidad en la conexión del Dios que habitaba en él, pues era una estela de luz que irradiaba, era una serenidad y una tranquilidad tal que todos lo esperaban a su paso. Entonces, con solo pensar, llegaba ya su magnetismo antes que él, y se iba haciendo un magnetismo como si fuera una alfombra roja que le ponían para que pasara. Entonces él iba llegando a los lugares y tenía de todo. Por eso no sufría carencia, porque no faltaba la mano caritativa, agradecida, amorosa, que le quisiera dar los más y mejores manjares que podían tener para ofrecerle en su hogar. Y entonces así nosotros, que sea mejor que llegues a un lugar donde desde antes que llegues sepan que vas y que estén ansiosos porque llegues, y que cuando llegues se note que hay una alegría y un gozo por tu llegada, por ese magnetismo que tú representas. Y entonces después también sentirse gratos cuando te vayas, de que hayas convivido y estado ahí, porque como ven, dicen algunos de nuestros ancianos que decían que los refranes de los viejitos son evangelios chiquitos, de que más vale que te aplaudan cuando llegues y no que te aplaudas porque te vas. Ay no, qué bueno que ya se va, no lo aguantamos, no lo aguantamos. Y entonces al lograr esa magnitud de vibración, corresponde a sí mismo. En ese nivel de vibración, curas, sanas, como el Maestro Jesús sanaba. Por eso él decía, ve y haz como ves que yo hago. Porque él, en ese magnetismo que lograba acrecentar, podía sanar a cualquiera. Porque él tenía fe en sí mismo, él creía en sí mismo, él sabía lo que hacía. Y aquellos que creían en él sanaban también, porque solo le pedían, tócame maestro, tócame. Entonces él decía, pues si tú crees en mí, pues yo te toco. Y entonces él decía, tu fe te ha sanado, porque tú creías en que él lo podía sanar. Y entonces él solo deseaba que esa persona fuera sana, fuerte, saludable, y en ese deseo, sin condición, lleno de amor,
y en el deseo y fe que el otro ponía en él, era ahí como el milagro se manifestaba. Y entonces todos podemos hacerlo en la convicción de lograr esa potencialidad en una vibración de armonía, de equilibrio y de paz. Y entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Solamente haciéndote consciente cada día y hacerlo como una tarea, como si fueras a comer o a beber agua o a dormir o a defecar, que ya sea una parte esencial de tu vida el aprender a relajarte y estar en paz. Y en eso estás dándole un acondicionamiento y un condicionamiento a tu cuerpo físico, químico, biológico, que va a responder automáticamente a el pensamiento que tú ordenes a tu cuerpo. El ejemplo que siempre pongo, ya te lo he puesto, es como si comieras una manzana verde, que son ácidas, y entonces yo te digo que pienses en la manzana verde, pártela, ponle sal, ponle tajín, exprímele un limón y muérdela. En ese momento sientes una activación de las glándulas gustativas o salivales, porque el pensamiento aceptó esa idea y la convirtió en un mensaje. Si tú le dices todos los días a tu cuerpo en una mecánica de relajación consciente, determinada, mente, relaja mi cuerpo, mente, relaja mi cuerpo, mente, relaja mi cuerpo, el cuerpo se relaja automáticamente. ¿Por qué? Porque si obedece a que tú muerdas una manzana con limón y te hace un efecto, comprobado está por la ciencia que un pensamiento que entra a tu sistema nervioso central automáticamente manda un neurotransmisor correspondiente a la vibración de ese pensamiento y hay una reacción física por el estímulo vibracional de ese pensamiento que activa las neuronas que se mueven a través de electromagnetismo, ¿sí? De esos telómeros que están ahí, de las dendritas también, de las redes neuronales, conectan y hace como una tormenta eléctrica de un solo concepto, y ya se conectó, ya mandó los péptidos y todo tu cuerpo ya supo qué pasó. Este se pegó en el dedo chiquito del pie, o este se picó el ojo, o este se pellizcó, se quemó, tiene frío, tiene calor. Rápido, es así, más rápido que la luz. Por eso digo que es como una tormenta eléctrica el cerebro de tantas ideas que están llegando, porque ya descubierto por la ciencia, pues dice que tenemos más de 60,000 pensamientos diarios. No nos hacemos conscientes de los 60,000, pero entonces el cerebro está relampagueando. Así como ves ahorita tu cielo nublado, pero cuando hay tormenta eléctrica, ¿cómo ves que destella en el cielo? ¿Cómo ves los truenos? ¿Cómo ves los relámpagos? Así está tu cerebro, constantemente. Pero algunos que tienen una percepción más alta, esos hace que, como cuando cae un rayo, trax, te colapsa, te desconecta y ya hay un trastorno mental o hay una patología física, ya una enfermedad. Y así está, el cerebro no descansa. Tú puedes creer que duermes y que dices, no, es que yo duermo bien, sí, cómo no, yo duermo bien, duermo 8 horas. Tu cuerpo físico crees que duerme 8 horas, pero el sistema nervioso está encendido todo el tiempo y no descansas. Puedes dormir, pero no descansar. Entonces, haciendo las mecánicas de relajación, hay un descanso más prolongado, porque entonces el cerebro deja de estar como una constante tormenta eléctrica y logra relajarse. Así como hicimos el efecto de la manzana, si tú le dices, mente, relaja mi cerebro, mente, relaja mi cerebro, mente, relaja mi cerebro, mente, aquieta mis ideas, mente, aquieta mis ideas, mente, aquieta mis ideas,
Mente, tranquiliza mis pensamientos. Mente, tranquiliza mis pensamientos. Mente, dame paz. Dame paz. Dame paz. Todavía no acabas cuando ya te dormiste o ya sientes que se te baja todo ese estrés, toda esa emocionalidad, toda esa angustia, toda esa ansiedad, todo ese miedo, porque deja de encender las partes de las redes neuronales que encendían esa emocionalidad, porque no les estás prestando atención, estás enfocando tu atención con una intención y una idea mayor que es la de tu enfoque, y estás enfocado en tranquilízate, tranquilízate, tranquilízate. Entonces ahí ya te desatiendes de cualquier otra idea, aunque sean 10 o 60,000. Estás ahora sí haciéndote cargo de una sola, y esa como tal funciona así como funcionó el pensar en una manzana. Entonces es muy fácil, y esto no es chamanería, no es charlatanería, no es brujería, no es ritualismo, no es estar rezando por rezar, es hacerte consciente de que estás teniendo una proyección mental con una intención. Y eso está comprobado ya por la ciencia y la física cuántica, y también por biólogos, que la percepción, o sea, la idea, el pensamiento de aquello en lo que tú más te enfoques, sí tiene una repercusión en el campo físico, sea externo o interno. En este caso, en nuestro campo físico, químico, biológico, que es nuestro cuerpo. Si tú tienes un cuerpo enfermo por un paquete ya de células enfermas que se acumulan en ciertas partes de tu cuerpo y te hace llamar tumores, cáncer, miomas o hematomas, porque ya esas células están dañadas, ¿qué pasaría si el miedo, la frustración, la angustia, la depresión están ahí siempre contigo, y esa acumulación de células dañadas, en lugar de disminuir con esa negatividad, aumenta? Por eso es que los cánceres se riegan. ¿Qué pasa entonces si tú aprendes a convertir la idea negativa a una idea positiva, dándole una inyección y una proyección positiva a cada parte de tu cuerpo, y entonces haciendo tu científico de tu propio experimento, comprobar que hasta las células se regeneran? Comprobado está por la ciencia que hacen experimentos con algunos animalillos, o incluso el experimento del arroz, que muchos te hemos enseñado, y que incluso a los que estás en el curso, levante la manita quien ya hizo el experimento del arroz en su casa, que se les deja cómo las palabras influyen en el arroz.
ignorado. ¿Se dan cuenta entonces la energía poderosa que tienen nuestras palabras, ya sean negativas o positivas? Increíble, ¿verdad? Este experimento se les deja cuando entras al curso del conocimiento de sí mismo para que con peritas y manzanas, palitos y bolitas, tú cambies tu manera de pensar y tus criterios y tus formas, porque entonces los grandes milagros pudieran pasar. Se te enseña que tú lo hagas, para que tú compruebes en ti y que no solamente creas sin ver, mas sin embargo, creyendo y creyendo no ves. Aquí nos comparte Yoli Martín, dice que ella lo hizo y que fue muy interesante, sorprendente y magnífico el resultado. ¿Qué tal, Yoli? Fíjate cómo el experimento llevado a una enseñanza de que le decías palabras de amor a uno, tuvo una fermentación natural, de su proceso natural, pero sin mal olor y sin otra alteración. El de odio estaba putrefacto y amarilloso y con mal olor. El ignorado estaba incluso en la mano. ¿Cuántas cosas haces así con tu sociedad, con tus amigos, con tus enemigos, contigo mismo? ¿Cuántas malas maneras de tratarte o de decirte tienes con tus hijos? Y entonces, ¿cómo no quieres tener en ti cánceres? ¿Cómo no quieres tener en ti problemas de migraña, de esclerosis, de atrofias musculares, artritis, gastritis, colitis, tiroides? O sea, es que haces una atrofia y vas enlamando tu cuerpo mismo. Entonces es tan importante, por eso desde el principio te enseñamos a relajarte, para que desde el primer instante que entres al curso empieces y empecemos a cambiar y generar un magnetismo en nosotros. Llega el día que entonces te ves diferente, porque ya hay un impacto, así como ese arroz de amor, tú empiezas a cambiar y vas impactando tus células y entonces te empiezas a ver diferente, tu semblante es diferente y entonces en ti empieza a suceder el primer milagro de transformación. Y así es como sucede el conocimiento de sí mismo y el grado de conciencia al que tenemos que llegar para decidir en qué estado o en qué lado de la banqueta quiero estar, en el lado del equilibrio o el desequilibrio, del amor o desamor, del disgusto o de la tranquilidad, del enojo y la molestia o de la paz. Tú eres, desde este punto de vista, desde un pensamiento que tú te permites llevado a la acción, el arquitecto de tu propio destino. Así nomás. No hay ciencia ni religión, hay conciencia. Saluditos, Juan José Alejandre, gracias por estas 50 estrellitas enviadas, muchas gracias. Ana Martel dice, Ana, ¿sabes? Vi una investigación sobre el 14 de junio sobre un círculo que apareció en los campos de Inglaterra, de estas formaciones que no tienen una explicación. Era una figura que llama la atención por sus características con el número 7, es una estrella de 7 picos, número irracional o indivisible en las matemáticas. Algunos dicen estar relacionado con la perfección física y espiritual. Pues hay tanto que aprender que para empezar en todo esto que compartes ahora, la primera es la proyección, dice, en una formación en los campos de Inglaterra. Mucho se ha visto de estas figuras geométricas o ahora numéricas que se han estado plasmando en algunos trigales o algunos paisajes de siembra o en algunos lugares como Inglaterra, y todo es una proyección mental. Hay civilizaciones ya que han logrado trascender una civilización como esta de la Tierra, que sus proyecciones son tan eficientes y tan amplias que pueden desde un estado mente proyectar y figurar lo que les dé la gana. Y entonces no solamente hacen el número 7 o una estrella de 7 picos, sino que te pueden hacer todo su planeta y ni entenderíamos qué nos quieren decir, porque estamos en una conciencia tan
primaria, o tan bajo cero, porque ni siquiera era primaria, se dice que nuestro nivel de conciencia de esta humanidad terráquea es de 0, menos 0, menos 0. ¿Por qué? Te cuesta trabajo creer en que tus pensamientos te tienen afectado, en que un pensamiento te mantiene enfermo, en que un pensamiento te destruye y no lo quieres cambiar. ¿Cómo vas a aceptar que alguien de otra humanidad exista, para empezar? Que alguien de otra humanidad sea más evolucionado, para empezar. Que alguien de civilizaciones de otra humanidad tan solo con pensar proyecten y hagan de eso un plasma holográfico, sin tener que bajarse a podar y a medir, solo con proyección. Y eso ha existido todo el tiempo, porque mientras haya universo hay civilizaciones que desconocemos. Y no es desde ahora, desde la antigüedad, incluso los antiguos y verdaderos mayas, no los mayas sangrientos que platica tu libro de historia en tu escuela primaria o secundaria, sino los antiguos y verdaderos mayas, siendo grandes maestros. Ellos ya tenían una capacidad de proyección mental que, ¿cómo explicas tú que hayan hecho sus pirámides cargando enormes losas? Ni con las más grandes bestias las podías cargar. Era todo con una proyección mental también. Tanto hay que desconocemos que si nos vamos a investigar todo eso, ¿para qué? Nos volvemos locos. Si no podemos creer en una constitución física, química, biológica que nosotros hacemos, que en un impacto de pensamiento afecta a una estructura molecular, como el arroz que ahora vimos. Cuando tú logres hacer los milagros que se hacen en el arroz con una palabra de amor o de odio o de ignorancia, y puedas poner amor en tu cuerpo para que sea un cuerpo longevo, joven todo el tiempo, sin enfermar, lúcido, y entonces lograr una verdadera trascendencia espiritual, entonces tú podrás desde esa espiritualidad tener una conexión con civilizaciones como tal. Mientras no, porque el pánico, el miedo, la angustia, la tensión te colapsa. Entonces, en lugar de ser un ser espiritual con una vibración y magnetismo de amor, eres como el arroz que apesta. Se oye mal, pero así estamos. No hay ciencia que investigarnos, es solo observarnos. ¿Cómo eres? Por eso dicen, dime cómo eres, dime con quién andas y te diré quién eres, porque también andas con la misma gente por magnetismo. Te unes a tus parejas por magnetismo, atraes a tus hijos a nacer contigo por magnetismo. Entonces se viene convirtiendo en ciudades, en colonias, en calles, en uniones de un magnetismo de disfuncionalidad. Y eso, hay que salir de eso, hay que salir de eso, con un magnetismo que tú primero logres cambiar en ti, aprendiendo a relajarte. Este día, si supiste observar bien, te di una mecánica, que siempre te las hemos dado todas. Esta universidad no se queda con la enseñanza, y te hemos dado la mecánica de relajación, donde a través de tu mente logres relajar tu cuerpo. Basta con que cierres tus ojos, aquietes tus pensamientos, observes tu respiración, y a través de un largo momento de observar tu respiración, empieces a hacerte cargo de tu cuerpo físico y a darle un comando, una dirección, una proyección, una orden. Mente, relaja mi cuerpo. Mente, relaja mi cuerpo. Mente, relaja mi cuerpo. Mente, tranquiliza mis pensamientos. Mente, tranquiliza mis pensamientos. Mente, tranquiliza mis pensamientos. Mente, aquieta mis ideas. Mente, aquieta mis ideas. Mente, aquieta mis ideas. Mente, relaja mi corazón. Mente, relaja mi corazón. Mente, relaja mi corazón. Mente, relaja mi cerebro. Mente, relaja mi cerebro. Mente, relaja mi cerebro. Mente, dame paz. Mente, dame paz. Mente, dame paz. Dame paz.
y ya. Puedes hacerlo por largas horas o largos momentos y entonces ¿qué pasa? Así como pasó en el experimento del arroz, que diario le decían la palabra te odio o te amo o te ignoraba, va a llegar el día en que tú de decirle a este cuerpo físico, relájate, tranquilízate, quítate tus ideas, tranquiliza tu corazón, que vas a estar un día así como estar en un invernadero, en una sutileza, en un equilibrio, en una armonía que claro que va a impactar tu cuerpo y entonces las enfermedades pueden hacerse reversibles porque tu sistema nervioso central se relaja. Entonces ya no va a haber tantos niveles altos de angustia, de estrés, de ansiedad, de miedo, de enojo, de molestia, sino que van a bajar hasta que logres hacer de ti una persona ecuánime, equilibrada y congruente. Así es, solamente. ¿Dónde está el ritual? ¿Dónde está la brujería? ¿Dónde está la charlatanería? ¿Dónde está el rezo repetido sin conciencia? No, hay conciencia porque estás mandándole, mente, relaja mi corazón. Estás pensando en tu corazón, estás dando una orden específica, contundente. Así como en el arroz, te odio, te amo o te ignoro. Hazlo y es tú de ti tu propio experimento. Todos los días cuando te veas al espejo, di te amo, te amo, te amo. Aparte de esta mecánica, y entonces verás como en un mes vas a cambiar tu semblante. Bueno, mis amores, Trini Ureña, muchas gracias a ti, gracias a todos por estar conectados. Me despido este día de ti con esta grande tarea que te di este día. Haz esta mecánica cada día de tu vida y entonces en menos de 3 meses observarás cambios en ti. En menos de una semana, en menos de un día. Con hoy que lo hagas en este instante te sientes, pero si lo haces constantemente, claro que va a ser una repercusión en tu vida. Sé tú tu propio experimento, hazte consciente, no le pidas a los dioses, tú eres el Dios manifestándose que haga de ti las maravillas de las maravillas. Los tiempos están cambiando, hazte consciente, no tengas miedo, ya no crees las cosas con miedo, ahora hay que tener certeza, para eso está esta escuela. Y bueno, si no viste toda la transmisión, vela desde el inicio para que veas por qué cerramos de esta manera. Y te dejo esta tarea, esta mecánica que hicimos hoy. Gracias, mis amores, y espero que tu magnetismo empiece a cambiar para que tengas en ti los logros que tanto anhelas, porque al cambiar tu magnetismo, aunque te hagan brujería, charlatanería o te maten una gallina negra en la puerta de tu casa, no entra, porque en este magnetismo de amor, el mal no entra. Así es de que, ¿qué te puedo decir yo? Tantas cosas que hemos vivido. Haz de ti tu propia escuela, haz de ti tu propia verdad, haz de ti tu propia enseñanza. Mi nombre es Ana Rosa Martín, me despido este día, muchas gracias y muy buena.